auténtica no tiene favoritos. Lo voy a repetir una vez más. La fe auténtica no tiene favoritos. Vamos a leer del 1 al 4. Note la palabra de Dios, como dice la Biblia. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo o acepción, como lo dice la Reina Valera. Versículo 2, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y dan atención especial al que se lleva la ropa lujosa y dicen, siéntense aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mis pies, a mi estrado. Dice Santiago, una pregunta retórica, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Y han venido a ser jueces con malos pensamientos. El diccionario, hermano, de la lengua española define parcialidad de la siguiente manera, porque yo me preguntaba, ¿qué es parcialidad? Lo define así, inclinación a favor o en contra. Puede ser positivo o negativo. Es una inclinación en favor o en contra de una persona al obrar o al juzgar un asunto. Desgraciadamente, hermano, nuestra sociedad es parcial, ¿sí? Hay injusticia, hay jueces corruptos que se inclinan. Incluso el racismo es una mentira del diablo, ¿verdad? Porque no debe de ser así. Y aún como cristianos, hermano, usted y yo, algún momento hemos sido parciales con nuestro prójimo. Es la verdad. Tendemos a tener favoritos o a hacer acepción de personas. Y hemos hasta incluso hecho prejuicio, ¿verdad? Con simplemente ver a la gente. Pero como cristianos, hermanos, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y vamos a ver ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esa actitud? Porque Santiago nos está diciendo, no tengan actitud de favoritismo. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este tema, sobre este asunto? Y Santiago, hermano, nos ha dado varias pruebas, ¿verdad? Realmente nos ha dado varias pruebas. En el versículo 1 vimos como 3 pruebas. La primera de ellas fue, ¿cómo tú reaccionas a las pruebas? ¿Cuál es tu actitud a las pruebas de la vida? La segunda fue, ¿cómo usted reacciona a la tentación? ¿Le reprocha a Dios? La tercera prueba fue, no sea un simple oidor, no nada más venga a la iglesia a escuchar al predicador como una clase, sino que sea un hacedor, practica la palabra de Dios. La cuarta fue, ¿qué tipo de fe tienes? ¿La viva o la muerta? Nuestro pastor la semana pasada predicó sobre eso, ¿verdad? Santiago nos está diciendo, ¿qué tipo de fe tienes? Y hoy Santiago, hermano, nos va a pasar por el fuego, porque la fe genuina debe de ser imparcial. Y déjeme decirle, si usted está aquí, ha pasado por otra prueba, por la de la lluvia o el frío. Amén. Así es de que, oigan, están sacándose un 10, están pasando la prueba, hermano, están sacándose 10 plus, porque están aquí. Y pues bueno, también saludamos a los hermanos de YouTube y Facebook Live. Note la palabra de Dios, y esto me lleva a mi primer punto, y voy a ser breve, antes de que se venga la lluvia. Y si se viene, pues ahí están los manteados. El punto número 1 que yo quiero que usted vea es el principio. En el versículo 1, y aquí me voy a quedar la mayoría del tiempo, Santiago prácticamente se va a la yugular. Dice, hermanos míos. Esto es algo bien genuino de Santiago. Le está diciendo, hermanos míos, con gracia. Note ahí en el 2.5, se repite, hermanos míos. Esa es la quinta vez que se repite esto, hermanos míos. Santiago nos está hablando con gracia, pero ¿qué cree? Ahí viene el jalón de orejas, la exhortación. No tengan. Esa es la tesis de Santiago. Santiago da la tesis de una vez, el pecado de discriminar. No tengan actitud de favoritismo. Santiago, hermano, dice, no tengan, significa, dejen de hacer esto. Es algo imperativo, es un mandato. Significa, no muestres prejuicios en ningún momento.
La palabra acepción, como lo dice la Reina Valera, también se puede traducir favoritismo, favorecer a alguien. Y esto incluye, hermano, la idea es externo, favorecer a algo, ya sea por riqueza, por poder, por fama o por apariencia. Eso debe de ser con algo externo. Entonces, esto me da como resultado de que Santiago está diciendo, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de ser prejuicio externo, porque la fe y el favoritismo o la parcialidad no se llevan, son incompatibles. Dicho en otras palabras, Santiago está diciendo, no miréis al rostro, ropa, riqueza o posición de la persona. No seáis parciales en vuestro juicio. Y hermano, yo he sido parcial. Yo he puesto prejuicios a veces en gente y eso no está bien. Usted también lo hemos hecho. De decir, bueno, había una historia, ¿verdad? Que era un dueño muy millonario y ese dueño tenía, esa gente, la persona era dueño de un campo de golf. Y él iba caminando alrededor y los que estaban jugando golf le llamaron a la policía. Oigan, aquí anda un indigente. Este dueño compraba su ropa en Goodwill. Pues me imagino que era ahorrativo hasta en su ropa. Llegó la policía y lo arrestó y le dijo, oye, pues yo soy el dueño de toda la cuadra. Hicieron acepción, juzgaron externamente a tener ropa sucia. Pero note, quiero que ustedes vean por qué debemos de evitar el favoritismo. ¿Por qué Santiago nos está diciendo por qué debemos de evitar el favoritismo? Y una respuesta es porque Dios es imparcial. Una característica de Dios, hermano, es de que Dios no tiene favoritos. Romanos 2:11, váyalos apuntando, le voy a dar como 6 textos. Vamos a ver primero por qué debemos de imitar. Si Pablo nos dice, sed imitadores de mí como yo a Cristo, Cristo nos dice, sed vosotros perfectos como su Padre, como Dios. Bueno, Dios en primer lugar no tiene favoritos. Romanos 2:11 dice así, porque en Dios no hay acepción de personas. Usa el mismo término que Santiago usa aquí en nuestro texto de esta mañana. No seas acepción de personas. Dios, hermano, no tiene favoritos. Así es de que, en segundo lugar, Dios incluso no tiene ninguna nación favorita. Hechos 10, 34, 35, apúntalo, dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda la nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. No hace acepción de personas. Incluso, hermano, Dios no tiene distinción entre cristianos, judíos y gentiles. Santiago les está escribiendo a cristianos judíos, tenían un contexto muy judío. Esta carta era escrita muy tempranamente y ahorita lo voy a mostrar cuando dice ahí en la reunión, en la sinagoga. Pero Dios, hermano, no hace distinción. Y Pablo, ahí en Romanos 10:12 nos dice así, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que les invocan. Entonces veamos, hermano, cómo la Biblia habla sobre este tema. Dios mismo es imparcial, Dios mismo no tiene favoritos. Incluso Dios juzga a todos sin favoritismo. Deuteronomio 10:17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Dios no es un juez que acepta soborno, como los jueces en las cortes. Él es un Dios temible, grande, poderoso y no hace acepción de personas. Dios, hermano, va a juzgar al incrédulo, al impío. A los que están en Cristo ya no hay condenación. Pero una vez le dijo una señora a un pastor, ay, hermano, Dios es tan bueno que al final su amor va
a rebosar y todo va a estar bien. Y dijo, no, Dios es un Dios justo, lea la Biblia, conozca a Dios, vea el carácter de Dios. Incluso, hermano, nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza fue imparcial. Note cómo he mostrado el carácter de Dios sobre este tema. Ahora voy a ir a Cristo, a la persona de Cristo. La enseñanza de Cristo fue imparcial. Lucas 20:21 dice, y le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y que enseñas rectamente, y dice, y no te guías por las apariencias. No eres parcial, no tienes prejuicio, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Cristo, hermano, su enseñanza fue imparcial, fue para todos. No se guiaba por las apariencias. Sin embargo, los fariseos se guiaban por las apariencias. No, él es pobre, él es un pecador, es una ramera. No te acerques a ellos, te vas a infectar, te vas a ensuciar. Cristo, hermano, fue imparcial, no mira las apariencias. Incluso Cristo, cuando se acercó a la mujer samaritana y le dijo la mujer samaritana, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Yo soy samaritana. Y los discípulos, fue una enseñanza para ellos de que Cristo es imparcial. Cristo es imparcial. Se recuerda cuando vino la mamá de los hijos de Zebedeo, su tía, y le dijo, Señor, por favor, pon aquí a mis dos hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, que son tus primos hermanos. Ponlos ahí, que estén al lado de tu trono, por favor, te lo suplico. ¿Y qué dijo mi Señor Jesucristo? No, eso no le toca a mí, le toca al Padre. ¡Wow! Cristo fue imparcial, no mostró favoritismo ni con sus primos, hermanos. A ver, como dirían por ahí, échate ese trompo a la uña. Pero ¿qué tal? A veces nosotros queremos poner ahí a las piezas, ¿no? Es que es mi primo, lo tengo que poner. Incluso hay ministerios, ¿verdad?, que son una monarquía y no, tú aquí te me pones porque queremos que la familia reine. No, que nadie entre. Bueno, ¿de qué se trata esto? No, Cristo, hermano, fue imparcial, no tuvo. Y Pablo advierte a Timoteo contra el favoritismo, ahí en 1 de Timoteo 5:21. Dice Pablo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo Jesús, de sus ángeles, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Bueno, ya le di muchos textos. Mi intención es que usted vea que tener favoritos, tener prejuicios, no debemos de evitar esa actitud, ese espíritu, como lo dice Pablo, espíritu de parcialidad. En resumen, hermano, para ese punto, ese es el principio. Trate a las personas de todos los orígenes como lo hace Dios. Imitemos a Dios, imitemos a mi Señor Jesucristo. No seamos parciales, no seamos con prejuicio, ¿verdad? Y cada uno de ustedes tiene que trabajar en esa área. Mi segundo punto, veamos que Santiago les da un ejemplo. Noten el versículo 2. Dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial ¿a quién? Al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Bueno, Santiago, hermano, da un supuesto ejemplo de favorecer a los ricos en el servicio de Dios en la adoración. En ese contexto, me imagino que había divisiones en la iglesia entre ricos y pobres, porque recuerde que es una carta muy temprana. Los fariseos, los saduceos, les gustaba sentarse en las primeras filas de la sinagoga, y eso lo puede leer en Mateo 23. ¿Ok? Santiago va a ilustrar un prejuicio económico para exponer su punto. Eso es una hipótesis, es una posibilidad de que esto pasara, era muy real.
porque el Antiguo Testamento estaba muy conectado con la riqueza, pero Cristo viene a revertir todo, lo viene a voltear. Entonces, esto es muy real que pasara en la iglesia primitiva. Sin embargo, hermano, la iglesia primitiva tenía mucha gente pobre, mucha gente humilde, pero también había algunos ricos como Zaqueo. Sin embargo, vamos a leer este supuesto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, por un lado tenemos al rico, aquel que entra, y por el otro lado tenemos al pobre. Los dos entran en la reunión, en la sinagoga, en la asamblea. El rico, prácticamente, el texto griego dice que él entró con dedos de oro. Imagínense. ¿Cuántos han visto los anillos del Super Bowl? O los que le dieron a LeBron James, ¿no? Que ya hasta tiene 4 y ahí están Sports Illustrated, lo comparan con Jordan y le ponen sus anillos. Bueno, imagínense 10 anillos de Super Bowl en mi mano ahorita aquí. Ay, ay, ay. ¿Cómo me dirían? El hermano dedos de oro, ¿no? Bueno, imagínense, literalmente, el rico entró a deslumbrar, vestido de púrpura. Imagínense una playera de seda, ¿no? Con hilo de oro. ¡Wow! Mis lentes bañados de diamantes. Bling, bling. Bueno, es que lo estoy poniendo en su contexto, en el contexto, pero en ese contexto era prendas teñidas de púrpura. Pero por el otro lado, hermano, entra el hombre pobre, el humilde, ¿verdad? Una ropa de mala calidad, incluso sucio. ¿Cuál es el problema aquí? Favoritismo. ¿A quién se le da atención especial? Al rico. Santiago nos está diciendo, mira lo que has hecho, le has dado atención especial al rico por su estatus, te deslumbró, ¿sí? Le mostraste respeto y el pobre es tratado como un esclavo. Ven, siéntate aquí, a mis pies, ahí donde haya lugar. En nuestro contexto, hermano, yo creo que aquí los asientos cotizados son los de atrás, porque mira, aquí enfrente, pues están listos para el rico. No, es cierto. No. Pero bueno, vemos que los lugares de allá están cotizados los de atrás. Aquí en FMI Simple Flower, hermano, están disponibles los de enfrente, ¿eh? Entonces, no se me vaya a escandalizar. Pero hermano, esta es la perspectiva humana, ¿sí? Por eso tenemos racismo, etiquetas sociales, injusticia, porque el hombre da atención especial a las apariencias, ¿qué? Externas. Santiago nos está diciendo, no tengas actitud de favoritismo. Y nota ahí en el 1, dice, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Glorioso significa Shakaina, el resplandor de Dios, como cuando se les transfiguró. Si a ti, hermano, te deslumbra Cristo, nadie más te va a deslumbrar. ¿Quién te puede deslumbrar? ¿El hermano con anillos de oro? No. Porque mi Señor Jesucristo es glorioso. No tengas esa actitud. Es incompatible esa actitud. Pero no. Santiago, hermano, nos está dando una perspectiva humana. Así es como trata el mundo, etiquetas sociales, atención especial. Pero así no en la asamblea. Así no será en la casa de Dios. Porque estar dividido entre ricos y pobres es dividirse entre seguir a Dios y seguir al mundo. Note lo que es el peligro, hermano. Si nosotros practicamos favoritismo en la asamblea, en la iglesia, note en qué te puedes convertir. Y eso lo encuentras en el versículo 4. Dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? ¿Y qué has venido a hacer? ¿Qué dice ahí? Ser jueces con, ¿qué? Malos pensamientos. Prácticamente está diciendo, te puedes convertir en esto, en jueces con malos pensamientos. Dicho en otras palabras, en jueces maliciosamente motivados, porque ya te inclinaste. En jueces con pensamientos malvados. Prácticamente aquí el texto significa en jueces perversos, porque mostraste parcialidad, inclinación a favor o en contra. Entonces aquí el principio que yo les quiero dar, que quiero que se queden, es que nos debemos de apartar del pecado de parcialidad. No mostres favoritismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea principal? Porque la fe auténtica no tiene favoritos.
Santiago nos está diciendo ese texto. Miren lo que te puedes convertir si tú muestras prejuicio, si tú tienes una actitud de ser favorito. Lamentablemente, hermano, hay nuestras clases sociales, pues el mundo, hermano, está totalmente, es una perspectiva humana y se ha encargado de poner clases, ¿verdad? Etiquetas, pero no así en la Asamblea de Dios. Entonces aquí la pregunta es para nosotros, ¿cómo debemos de ver al pobre, al prójimo? Bueno, versículo 5, lo debemos de ver de la perspectiva divina. Usted y yo, hermano, como cristianos, debe de ver las cosas de una perspectiva divina. En todo, perspectiva divina. Versículo 5, note, hermanos míos, otra vez les dice, ¿verdad? Amados, hermanos míos, por favor, hermana, escuchen. Así, con urgencia les está diciendo, escuchen, eso es urgente. Denota urgencia. Nota el texto. Hace una pregunta retórica. ¿No escogió a Dios a los pobres de este mundo para qué? Para ser ricos en fe y herederos del reino. O sea, mira al rico que tú has hecho al estrado, los pobres son herederos, como lo dice el texto. Ellos son ricos en fe. Mira lo que has hecho. Son hijos de Dios. Los pobres, hermano, en ese tiempo eran rechazados por la religión oficial, por la pompa judía, ¿verdad? Por eso mi Señor Jesucristo fue a aquellos que estaban pobres, marginados, a los que los fariseos y escribas los veían como la sociedad baja. Pero mi Señor Jesucristo viene a aceptar a los rechazados. El pobre, viéndose en bancarrota materialmente, venía a Cristo. Está bien, venía las nuevas noticias, pero los ricos les costaba en confiar en sus propios, los ricos confiaban en sus propios recursos. ¿Se recuerdan del joven rico cuando hermano Manuel predicó? El joven rico, ¿verdad? Él era un joven rico, era un líder de la sinagoga, tenía todo, tenía riqueza. Vino a mi Señor Jesucristo y le dijo, Señor, he cumplido la ley, he cumplido los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Pero me hace falta algo, me hace falta algo. ¿Qué le dijo mi Señor Jesucristo? Bueno, ve y vende tus cosas y sígueme. Él no pudo confiar en Cristo, no pudo poner su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque amaba sus propios recursos. Entonces, la gente rica en ese contexto confiaba más en sus recursos que en Cristo. Entonces, el pobre, ¿cómo reaccionaba? Bueno, pues no tengo nada material, pues, ¿qué me queda? Confiar en Cristo. ¿Qué es, verdad? Entonces, hoy en día, pues, Dios, la gracia está abierta para el rico, para el pobre. Bueno, esas son clases sociales, pero Dios mandó a Cristo, no nada más por los pobres, por los ricos, no, por la humanidad, por la humanidad. Entonces, hermano, significa, como lo dije, que no cada pobre es salvo por ser pobre, ¿verdad? Sino que eran bienvenidos a venir a Jesús. Entonces, adoptemos la perspectiva divina. No hay clases, hermano, no hay distinción. ¿Sí? Aquí en la iglesia, en el FMBC, no hay clases dentro de las iglesias cristianas, porque el cristianismo no reconoce clases. Es verdad, ¿verdad? El cristianismo no reconoce clases, pero lamentablemente, hermano, hay iglesias, especialmente de la prosperidad. Bueno, si tú quieres los asientos de enfrente, $5,000, y de ahí se van bajando. Y pues bueno, a eso le gusta al ego, ¿verdad? Ay, no, yo voy a comprar el de enfrente, para que vean que tengo billete, soy de la high, soy de una alta esfera. Bueno, adivina, bájate de tu esfera. En el cristianismo, hermano, todos somos una de dos. Bueno, todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, nos merecemos el infierno, la ira, y aún así Dios es justo.
Pero sin embargo, Dios ha enviado a su Hijo unigénito, a Cristo, y los que están en Cristo ya no hay condenación. Somos adoptados. No fuiste adoptado por tu cuenta de banco, porque estás guapo o porque haces obras. No, fue de pura gracia. ¡Wow! Dios fue ese misterio de gracia, ¿verdad? Que Dios me alcanzó, no por mis cualidades. Entonces, ¿cuánto les dan gracias a Dios que te haya alcanzado? No importando tu cualidad. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, en la vana manera de vivir. Entonces, hermano, si yo me creo, si yo me siento de otra esfera en la iglesia, en la asamblea, pues no, realmente no. Si Dios te ha bendecido de una manera grande, tienes un negocio, tienes dinero y gracias a Dios, bueno, sé un administrador de las cosas que Dios te ha dado. Porque al fin del día Dios nos va a pedir cuentas al cristiano aún, no para condenar, pero nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con los dones que nos ha dado, con todo lo que te ha dado Dios. Entonces, hermano, aquí el principio es de que Cristo derriba la barrera entre el rico y el pobre, entre el joven y el viejo, y entre el sabio y el ignorante. Entonces, esto es serio, ¿verdad? No debemos demostrar prejuicio a mi hermano o a un invitado. No debemos demostrar prejuicio porque Santiago nos está diciendo no hagan esto. Y ya para acabar, note qué es lo que nos dice Santiago, la ley real. Versículo 8 al 11. Dice así, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Ese sermón también se le puede llamar la prueba del amor. ¿Por qué? Porque si tú cumples la ley real, hermano, la de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues realmente no vas a hacer favoritismo, ¿verdad? Es simple. Pero los judíos en aquel tiempo, los fariseos, la enseñanza, decían esto, bueno, hay leyes más importantes y menos significativas, ¿sí? Por ejemplo, los judíos de aquel tiempo decían, no, yo quiero el sábado. No, el sábado tienes que dárselo a Dios y no puedes ni caminar, no puedes ni cortar un ajo, es más, no puedes ni cocinar, etcétera, etcétera. Pero Santiago nos está diciendo, bueno, si cumples los 10 mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo, muy bien, ¿verdad? Te está sacando un 10. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que era el segundo más grande mandamiento después de amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estos dos mandamientos que nos da mi Señor Jesucristo, nuevo mandato os doy, que os améis. De eso conlleva toda la ley. Si tú amas a tu prójimo, si tú amas a Dios, no vas a mostrar favoritismo en la asamblea de Dios. Entonces Santiago les está diciendo, oigan, la ley, toda la ley, los 10 mandamientos están unidas, ¿sí? Porque a lo mejor había que decía, bueno, pues ser parcial, dividir la iglesia, pues no es tal cosa, está bien. Pero hemos visto que Santiago está diciendo, no, aguas, note en qué te puedes convertir. No, si tú rompes esto, note lo que dice Santiago. Dice así en el versículo 9. Dice, pero si muestran favoritismo, ¿cometen qué? Pecado. Eres hallado culpable. Eres transgresor. ¡Wow! O sea que si tú dices que yo voy el sábado a la iglesia, doy mi diezmo, pero ¿qué crees? Soy parcial. Si tú estás demostrando favoritismo, eres hallado ¿qué? Culpable y eres un transgresor. Y nota ahí cuántas veces aparece la palabra transgresor en el versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Versículo al final. Pues en el 11 dice, pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, pero si tú matas, te has convertido en transgresor de la ley. O sea, que por un punto
ya eres transgresor. Hermano, no podemos cumplir la ley nosotros. No hay nadie que pueda cumplir la ley. Solamente Cristo la cumplió, ¿verdad? Dios dio su ley al pueblo, pero se quedó corto. Por eso necesitamos a mi Señor Jesucristo para que Él cumpla la ley por mí. Entonces, en aquel tiempo, pues usted sabe, los fariseos, escribas, decían, bueno, pues jurar no es gran cosa. Yo puedo jurar por mi pelo, por Jerusalén, pero ¿qué les dijo mi Señor Jesucristo? ¡Ey, no jures en vano! Eso es pecado, estás violando la ley. Bueno, Santiago está diciéndole a la asamblea, a su audiencia, ¡ey! Si tú amas a tu prójimo, pues no vas a cometer, pero si tú muestras favoritismo, estás rompiendo la ley. Con uno ya. Entonces, si tú amas a tu prójimo, no vas a mostrar ¿qué? Favoritismo. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. ¡Wow! Dios mío, ¿por qué me la pusiste difícil? ¿Soy perfecto? Bueno, no. Yo no tengo la posibilidad de alcanzar perfección, pero Dios en su misericordia ha provisto al Mesías, a su Hijo, que no cometió pecado. Dios me ve por medio de Cristo. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos reconcilió. Entonces nadie, hermano, nadie puede ser salvo por su propia obediencia. Necesitamos a Cristo. Y pues aquel que quiera ser obediente en todas las leyes, si tú quieres ser salvo por tus propios méritos, está bien, cumple toda la ley. Pero si ya dijiste una mentirita, o en la mente, dice aquí Santiago, ¿qué? Te has convertido, pero el que falla en un punto se ha hecho culpable de todos. ¡Ay, caray! Qué difícil me la puso, ¿verdad? Entonces, la ley me lleva ¿a qué? A Cristo. La ley me lleva a Cristo, porque no puedo yo cumplir la ley. Entonces, Santiago nos está diciendo, ama a tu prójimo. Y ya en el versículo 12, así hablen ustedes y así procedan. Ama a tu prójimo y no mostrarás parcialidad, no la mostrarás. Por eso se le dice la ley real, ¿verdad? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, no voy a tener ídolos, no voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a cometer adulterio, no voy a mostrar parcialidad. Nuevo mandato os doy, ámense a ustedes, el amor. Entonces, esa es la aplicación, hermano, para ustedes en mi último punto. La forma en que nos comportamos con las personas indica lo que realmente creemos acerca de Dios. Dios es imparcial, como lo hemos visto. Cristo es, ¿qué? Imparcial. El Nuevo Testamento nos escribe que seamos, ¿qué? Imparciales. Los pastores, los líderes debemos de ser imparciales. No podemos separar las relaciones humanas de la comunión divina. Ahorita que salgas, ¿qué perspectiva vas a tener? ¿La humana o la divina hacia tu prójimo? Hacia allá afuera. Bueno, debes de tener la comunión divina. Entonces, ese texto, hermano, nos ha dado la perspectiva humana y divina. ¿Cuál va a practicar? ¿Qué está diciendo Santiago? Examina tu andar. Examina tu andar. Recuerde cuál fue la idea principal. La fe auténtica no tiene favoritos. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos está diciendo, hermano, que la parcialidad es pecado. No está bien porque es división. No debemos de tener clases sociales en la iglesia. Somos hermanos. Cristo murió por todos, por mí, por el pecador. No murió por mi cuenta de banco. No murió por mis dedos de oro. No, murió por mi alma. Entonces dice Juan 4:20, y con esto acabo, con este texto acabo, es mi conclusión. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no
ha visto. La ley real, hermano. Practique la ley real. Amén. No sea parcial. No, mejor sea imparcial. A todos. Véalos de una perspectiva divina. Entonces, el día de mañana, si entra Dedos de Oro, no, no muestra favoritismo. Bueno, ya para concluir, estaba leyendo una historia de un pastor en Sudáfrica, un pastor anglo, güero. Allí en Sudáfrica había segregación en los 80s, 90s, y este pastor, el gobierno le dio permiso de ir a plantar una iglesia. Él dejó su trabajo en la Universidad de Pretoria y él se fue a plantar una iglesia en un barrio que vivía gente negra. Había segregación, blancos y negros, escuelas, hospitales. El pastor llegó ahí, plantó una iglesia y él empezó a predicar el evangelio. 10 años después, su congregación era multirracial, era blancos y negros. Había hecho un puente. El evangelio, hermano, la palabra de Dios, hizo puentes para esa congregación multirracial. En una entrevista para LA Times, su hijo dijo que su papá se había abocado para acabar con la segregación en ese país. Y una de sus frases que él dijo, ¿cómo yo puedo ser miembro de una iglesia donde otras personas no son bienvenidas y no son vistas como un humano? Eso es antibíblico. ¡Wow! Gracias a Dios por esto, de que no hay clases sociales, hermano, no hay segregación. Eso es una mentira que nos ha dado el mundo. Y hoy en día en este país, ¿verdad? Hay labels, hay etiquetas, estamos viendo todo lo que está pasando. Pero no, así no es. Eso es una mentira de Satanás. Dios no hace acepción de personas. Y usted, hermano, debe ser luz y no debe de ser parcial. Entonces, esto es serio. Santiago, hermano, nos está dando con todo. No sé por qué, hermano Eric escogió esto, pero nos está regañando. Bueno, vamos a ponernos de pie y que la palabra de Dios sea de bendición a su vida. Bueno, Señor, te damos las gracias, Señor, por mostrar este texto que nos has dado sobre la parcialidad, sobre la discriminación, sobre el favoritismo. Señor, hemos visto tu carácter como tú eres, hemos visto el carácter de tu Hijo Jesucristo, hemos visto cómo Pablo nos insta, Santiago nos insta a no mostrar parcialidad. Señor, hemos caído cortos, sabemos, pero Señor, ayúdanos, que tu Espíritu nos ayude, que nuestra naturaleza divina nos ayude a cómo ver la perspectiva allá afuera. Incluso aquí, ¿verdad? En la asamblea, en la iglesia de Dios, de no mostrar prejuicio. Ayúdanos, Señor, a no cometer este pecado, a no practicarlo, ¿verdad? Y si lo estamos practicando y si es una área de mi vida que debo de trabajar, Señor, ayúdame y me arrepiento de haber cometido esa transgresión. Señor, que la palabra quede con los hermanos, que sea práctica a nuestras vidas y que no nos olvidemos, ¿verdad? Especialmente en esos tiempos de caos. Señor, tú nos has dicho en tu palabra que tú eres un juez justo, que no acepta soborno, y Señor, tú nos has también dado que nosotros no debemos de practicar parcialidad porque somos tus hijos y debemos de imitarte. Te damos las gracias, Señor, por este día, por que nos has permitido venir aquí a congregarnos en la iglesia donde nos has puesto. Y te doy las gracias, Señor, por permitirme predicar la palabra, aunque no sea digno, pero tú nos usas a los predicadores para poder enseñar, poder predicar. Que seamos hacedores, Señor, que no nada más seamos oidores y que sigamos perseverando en un mundo caído. Te damos las gracias, bendícenos, bendice a todas las familias que están aquí, a los pastores, a los diáconos, a los ministros, y síguenos usando, Señor, para tu gloria. Anhelamos tu regreso, Señor, que veamos más tu perspectiva divina de estar morando algún día contigo y de que tú reines, ese reino perfecto en Cristo, que tú seas el gobernador de toda la tierra. Anhelo ese día, Señor.
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.